Hola, ¿cómo estás? En esta, en esta noche, porque estoy grabando de noche, quiero hablar un tema muy tocado por las iglesias, tanto adventistas como evangélicas, e incluso la iglesia católica como iglesia principal. Es sobre el día domingo versus el día sábado. Yo aquí simplemente voy a dar mi opinión, mi humilde opinión sobre este tema. Yo estudié teología un año en la Universidad Adventista de Chillán, aquí en Chile. Y ahí pude aprender mucho sobre el día sábado. Pero lo más importante sobre el día sábado es qué nos dice la Biblia. Muchos de los adventistas, yo soy adventista también, mencionamos que el sábado es el día de reposo. El día de reposo para descansar de 6 días de labor, ya que Dios, cuando hizo este mundo, el universo y todo lo que conocemos dentro del planeta Tierra y fuera del planeta Tierra, Dios lo hizo en 6 días. Y el séptimo día descansó. Cabe destacar que para ese entonces de la creación, calendario gregoriano no existía. Calendario hebreo tampoco existía. Y cuando se creó el tema de los días, la fecha, los meses, cabe destacar y señalar que el día sábado fue el día séptimo. De hecho, la palabra hebrea para sábado es Shabbat, que significa sábado o día séptimo, reposo del Señor. Podemos ver que el séptimo día fue el día de descanso de Dios. ¿Por qué? Porque Él en 6 días formó todo lo que podemos ver desde un punto de vista del creacionismo y cristianismo, aceptando que todo lo que vemos fue hecho por Dios, como el libro de Hebreos también lo menciona. Hebreos, Nuevo Testamento. Y esto que pueda quedar bien en alto, porque de esto depende el día sábado también. El Antiguo Testamento habla mucho sobre el sábado como día de reposo. Israel lo tenía muy bien en claro. Ahora surge una interrogante y un cuestionamiento sobre los grupos religiosos evangélicos, bautistas, pentecostales, que tienen por costumbre guardar el domingo. Hay algunas excepciones. Dentro de la rama evangélica hay iglesias que adoran en el día sábado como día del Señor, y eso está excelente. Como también hay denominaciones evangélicas que adoran en domingo y lamentablemente están en un error. No soy yo quien para juzgar, pero el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Hay algunas frases en arameo
si no me equivoco. Aquí corríjanme en los comentarios para los que ven este tipo de videos. Pero la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. El Nuevo Testamento habla muy poco sobre el día de reposo. Si bien hay un texto principal, hay un texto sublime que nos menciona una frase griega sobre el tema del reposo. Y antes de mencionar esa palabra griega del Nuevo Testamento, quiero leer un contexto sobre el capítulo 4 de Hebreos. Fue escrito en un contexto donde los cristianos hebreos enfrentaban persecuciones y tentaciones de regresar al judaísmo. La carta busca animarlos y fortalecer su fe, destacando la superioridad de Cristo sobre la ley y los sacrificios antiguos. El autor utiliza el concepto del reposo de Dios como una metáfora espiritual, recordando el descanso que Dios tomó después de la creación y el descanso prometido a los israelitas de la tierra prometida. La palabra hebrea del capítulo 4, verso 9, se menciona un reposo especial para el pueblo de Dios. Y la palabra griega utilizada aquí es sabatismos, que se traduce como reposo sabático. Este término, sabatismos, hace referencia al descanso que Dios instituyó y que simboliza un descanso espiritual para los creyentes. Y te pregunto ahora a ti, ¿qué día instituyó? Y estoy hablando día en terminología de número. ¿Qué día instituyó Dios para descansar? Ten en cuenta lo siguiente: Dios no es hebreo. Dios no tiene linaje Dios. Dios, desde el punto de vista creacionista y cristianismo, Dios no tiene linaje alguno. Dios no tiene descendencia. Dios siempre ha existido. Los que no existíamos éramos nosotros, que es muy distinto, pero Él siempre existió. Y si a Él se le ocurrió instituir un día para descansar, y este día es el día sábado, es cosa de Él. No tiene por qué una denominación cuestionar lo que Dios inventa o crea. Y aquí va a surgir una pregunta para el oyente, y va a decir: este hombre, ¿qué se cree que viene a hablar así? No me creo a nadie. Simplemente menciono lo que en mi mente se me viene. Pero no es casualidad que el mismo Nuevo Testamento, en su idioma original, que es griego, menciona en Hebreos 4:9 la palabra sabatismos. Mira, aunque el Nuevo Testamento no sea enfático y claro al mencionar el día sábado, menciona su etimología. La etimología busca
descubrir el origen de una palabra. Y la palabra reposo, que en el Nuevo Testamento, específicamente en Hebreos, es sabatismo, se refiere al reposo que Dios instituyó, y eso nadie lo puede cuestionar. Nadie puede, ni siquiera la erudición puede hacerlo. El tema del domingo, el tema del domingo, quiero leer aquí, dice: la Biblia establece el sábado como día de reposo en varios pasajes, como Éxodo 20, capítulo 8, verso 11, Éxodo 20 del 8 al 11, donde se menciona que el séptimo día es reposo para Jehová. Sí, muchos dicen, pero eso es en el Antiguo Testamento, eso fue para los hebreos. Pero te digo una cosa, quien instituyó el sábado no tiene linaje, y siempre ha existido Dios, siempre ha existido Dios. Eso que te quede muy claro en tu cabeza. Dios no tiene origen, siempre ha existido. Y si a Él, por algún motivo, se le ocurrió colocar el día sábado como día de reposo, no tiene que ser cuestionado en este tiempo, porque a Él se le ocurrió. Y te digo nuevamente, Dios no tiene procedencia, siempre ha existido desde el punto de vista creacionismo y cristianismo. Sin embargo, la práctica de guardar el domingo como día de reposo tiene raíces históricas y teológicas. Algunos cristianos consideran el domingo como el día del Señor debido a la resurrección de Jesús que ocurrió en ese día. ¿Te has puesto a pensar qué día murió Jesús? Jesús murió un día viernes. Descansó en día sábado. Así es, Dios descansó en día sábado. Dice que la muerte es un descanso, ¿cierto? Así lo dice la Biblia. Dice que la muerte es un descanso, dice que la muerte es un dormir profundo. Bueno, Dios estuvo muerto en día sábado. Por ende, Dios no tuvo acción o movimiento en dicho día. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Si alguien escucha este mensaje dirá, bueno, estas son conclusiones de este tipo. Pero aquí la lógica tiene mucho sentido. Dios estuvo muerto en día sábado. Es decir, movimiento y trabajo y acción de parte de Jesús no existieron en ese día. Sin embargo, la resurrección de Jesús se llevó a cabo en el día domingo. Por eso que hablamos del domingo de Ramos. Sin embargo, esto no es excusa, esto no es justificativo para guardar el día domingo como día de adoración a Dios. No es excusa y no es justificativo alguno. La muerte y la resurrección no están por encima de un cambio de adoración. El Nuevo Testamento menciona también que Jesús iba a la sinagoga como de costumbre
en el día de reposo, es decir, el día sábado. De hecho, en griego, reposo, si bien acá es sabatismos, pero según los teólogos y eruditos, confirman que Dios asistía a la sinagoga en día sábado. Eso está más que confirmado. Ahora, la pregunta aquí es: si Jesús asistía a la sinagoga en día sábado, ¿quién eres tú para asistir en domingo a la sinagoga? Si el Hijo de Dios, sin pecado, sin mancha, sin ninguna terminología de pecado alguno, el Hijo de Dios asistiendo en día sábado como de costumbre a la sinagoga, ¿quién eres tú y quién soy yo para ir a adorar en domingo? Por eso que reitero que la lógica aquí tiene un papel fundamental y tiene mucho sentido. Tú y yo debemos preguntarnos: si el Hijo de Dios lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Más allá del Nuevo Testamento, avanzando con los libros del Nuevo Testamento, se dice que los apóstoles también asistían en día de reposo a la sinagoga. Esto no es un estudio teológico, aquí yo no estoy haciendo cuestionamiento de nada, simplemente estoy atribuyéndole a la lógica el sentido de todo esto. Amiga, quiero leer un corto fragmento teológico sobre el tema de Hebreos 4 y el libro del Éxodo. Hebreos 4 y el libro de Éxodo están profundamente conectados a través del tema de reposo. En Hebreos 4, el autor utiliza el relato del Éxodo como un ejemplo de cómo los israelitas no pudieron entrar en el reposo prometido debido a su incredulidad y desobediencia. Este reposo se refiere tanto al descanso físico en la tierra prometida como el descanso espiritual que Dios ofrece a los creyentes. Además, el concepto de reposo en Hebreos 4 está vinculado al reposo sabático mencionado en Éxodo 28 al 11, donde Dios establece el sábado como un día de descanso. Este reposo sabático simboliza el descanso eterno que Dios ofrece a su pueblo. Esto no lo digo yo, esto lo dice la teología, la erudición, que se encargan de brindar y proporcionarnos ayuda explicativa sobre la Escritura. Espero que todos estos argumentos te hayan servido de ayuda para que puedas entender qué día sigue siendo válido para adoración. El diablo siempre va a querer hacer una copia del original. ¿Te has preguntado por qué las réplicas son más baratas?
que las cosas originales? Porque hay algo que los diferencia de lo real. Dios, que siempre ha existido, en su sabiduría, vaya uno a saber por qué, pero se le ocurrió que el día sábado es para descansar. Bueno, el enemigo igual tiene un día. El enemigo tiene el día domingo para adorar, donde mucha gente del mundo entero adora en ese día. Y te puedes preguntar, y tú me puedes hacer la pregunta, pero adorar, mientras adoremos, está todo bien. Sí, puede que tengas razón, pero a Dios le gustan las cosas perfectas. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, Él no tiene imperfección. Y si Él colocó un día y le llamó sábado, no tiene que ser cuestionado. ¿Por qué? Porque Dios no tiene procedencia. Tú puedes decir, es para Israel, sí, pero ¿quién lo creó? Lo creó Dios, y Dios no tiene origen, siempre ha existido. El día domingo es observado en casi todo el mundo. Ahora te pregunto, Dios siempre ha tenido un pueblo. Y la palabra pueblo denota minoría. La palabra ciudad es más grande que pueblo. Un país es más grande que una ciudad. Y el mundo es más grande que un país. Dios siempre ha tenido un pueblo. De hecho, en la Escritura se le menciona como remanente, lo que va quedando. La minoría, en términos bíblicos, siempre tiene la razón. La mayoría, en términos mundanales, siempre tiene la razón. Y hoy en día la gente adora en domingo. Y doy gracias y doy gloria a Dios, porque la Biblia es sabia, es justa y siempre otorga sabiduría y conocimiento. Está predicho que estas cosas tienen que ocurrir. Pero no está mal mencionar aún que aún hay oportunidad para que la gente abandone el domingo y pueda adorar en la perfección de Dios. Vuelvo y te reitero, es cierto, el Antiguo Testamento habla mucho del sábado, el Nuevo Testamento muy poco, pero eso poco que menciona Dios de alguna forma se ha encargado que el idioma original griego tenga en la traducción del español el término que nosotros buscamos, sábado. Reposo, día de adoración, es sábado del griego al español. Y el idioma que se hablaba en el Nuevo Testamento era griego. Así que con todas esta evidencia queda claro, pero igual hay gente que cuestiona todo, pero queda claro que el día sábado sigue siendo el día del Señor, el día de adoración. Ahora surge una pregunta más. Si yo veo un calendario y cuento el día sábado, aparece como día sexto
y el domingo como día séptimo. Y tú me puedes decir, ¿ves que el domingo es el día séptimo? Sí, tienes toda la razón. Pero la Biblia menciona en el Antiguo Testamento que serán cambiados los tiempos y la ley. El libro de Daniel lo menciona claramente. Ese es un tema que voy a abordar muy pronto en este mi canal. Pero por el momento, yo te aseguro, en el nombre del Señor Jesucristo, que el día sábado es el día del Señor. Que Dios te bendiga grandemente.